Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Contento nuevamente de estar aquí cantando estos himnos, entonando estas alabanzas para nuestro Señor. Así que, si quieres estar conmigo, vamos a buscar una porción en las Escrituras. Vamos a leer una pequeña porción en el libro de Isaías, el capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, vamos a leer unos pequeños versos. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo el mal, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Nuestro Padre Celestial, Señor Jesús, he aquí, Señor Jesucristo, Dios, te glorificamos, Señor. Al leer estas pequeñas palabras, Señor Jesús, que tú hiciste, Señor, ese gran milagro, Señor, de quitar el pecado, Señor, sobre este mundo, Señor. Padre eterno, Señor, que tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor. Agradecidos, Señor, porque tu sangre es la que limpia, Señor, de todo pecado, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Padre eterno, Señor, te glorificamos a ti, Señor. En esta hora, cuando hemos de entonar este cántico, Señor, oh bendito Dios, que puedas tú, Dios, aquellas personas escucharlo, Señor, si están quebrantados, si están, oh Dios, con enfermedades, Señor, tú los fortalezcas, Señor, porque solamente tu Espíritu es el que puede visitar el alma, Señor. Padre eterno, Señor, recibe la gloria, la alabanza, Señor, y toda adoración es para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un precioso cántico que se encuentra en nuestro himnario. Dice: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Aleluya.
Cuando uno sabe de que el Señor perdonó todos esos pecados, cuán agradecidos estamos delante de Él. Así que vamos a entonar este cántico. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mis pecados clavó, mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Aleluya, aleluya. Así que si usted medite en esto, póngase a pensar el gran sacrificio que el Señor hizo. Ningún hombre sobre la tierra pudo soportar lo que el Señor soportó. Y Él en su gracia y en su amor lo hizo por nosotros. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Así que mi hermano, esté atento porque ahora viene el lugar para la palabra del Señor. Escucha esa palabra porque esa puede ser la que liberte su alma. Que el Señor me les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra del Señor, esa palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, como dice la Escritura, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, esas inmensurables maravillas que están en la Biblia. Y la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza, como dice la Escritura, para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Por eso que tan importante es estar atento a cada palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por eso la importancia de estar siempre atento a la voz del Espíritu Santo. Recuerda algo muy importante, es el Espíritu Santo el que nos trae la palabra, los ángeles administradores trayéndonos el mensaje de la hora, el mensaje del momento, el mensaje que Dios quiere que usted escuche, porque hay un mensaje para cada momento. Dios nos habla de acuerdo a la necesidad, no a la necesidad nuestra, sino a la necesidad que necesitamos para alcanzar perfección. Recordemos algo muy importante, como lo dice la Escritura en Efesios 4, es para que lleguemos a perfección. La razón del ministerio quíntuple es para perfeccionar a los santos, aquellos hombres y aquellas mujeres que se han apartado del mal. Por eso la importancia siempre de que cada uno de nosotros tiene que hallar su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Cada uno de nosotros siempre tiene que estar atento porque Dios tiene un alimento. Y ese alimento es de acuerdo a nuestra necesidad. Así como lo natural, hay nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos calcio. Tenemos que tomar lo que produce el calcio, la leche, el queso y todo ese tipo de cosas. Dios sabe qué necesitamos nosotros para el momento. ¿Para qué? Para fortalecer un carácter. Es necesario que nosotros tengamos el carácter de Jesucristo, la estatura de un varón perfecto. Necesitamos ser alimentados, necesitamos ser instruidos por Dios para poder tener el mismo carácter, manifestar lo que el Señor manifestó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que Él manifestó? Pudiera alguien preguntar. La palabra, la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, y Él mismo lo dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Eso es andar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Por eso en la Biblia escuchamos expresiones de sé imitadores de mí como yo de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo. El mismo Señor dijo que ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Quiere decir que la Biblia, este libro de corrección, tiene para nosotros el alimento correcto para la hora. Necesitamos crecer. Recuerde algo muy importante, no nos podemos quedar como niños. Y recuerde, para ser un niño necesitamos nacer, porque el niño no es niño cuando está en el vientre de su madre. No, el niño se manifiesta, la vida se manifiesta, es cuando el niño nace, que entra ese espíritu propio de vida para el niño. ¿Cómo propio de vida? Porque el niño cuando está en el vientre de su madre está viviendo por el cordón umbilical. Pero cuando él nace, ese niño recibe vida. Ahora en él, es una nueva vida, necesita ahora ser alimentado, necesita ser instruido, porque ese niño va a tener un crecimiento y de acuerdo a lo que ese niño sea instruido, va a manifestar un carácter. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos y hermanas. Cuando nacemos por el Espíritu Santo, entonces necesitamos formar, que en nosotros se forme un carácter.
Y el carácter del Señor ya lo conocemos, cómo fue el carácter de nuestro Señor. Y aquí lo podemos ver reflejado en la estatura de un varón perfecto. Por eso la importancia, cada uno de nosotros, aquellos hombres y mujeres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, aquellos hermanos y hermanas que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, es necesario llegar a esa tercera etapa. Recuerde que pasamos por tres etapas: justificación, santificación, pero necesitamos llegar al bautismo, a ese aceite, al bautismo del Espíritu Santo, para que así entonces empecemos a reflejar el carácter de Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso se recibe en la base. Por eso es que esté la fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal y amor. Eso es el carácter de Jesucristo. Pero para poderlo manifestar, necesitamos tener el Espíritu, ser llenos, ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Dios siempre ha querido que cada uno de nosotros llegue a esa condición de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el deseo más grande de parte del Señor, para que así pueda el Señor ayudarnos a formar ese carácter, esa expresión tan preciosa que escuchamos del profeta, que también es una canción. Carácter no es un don, es una victoria. Necesitamos obtener esa victoria del Señor para así poder manifestar en nosotros la voluntad agradable y perfecta. Porque, ¿sabe algo, hermano y hermana? No podemos obedecer completamente al Señor sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es la importancia, por eso es que cada hombre y cada mujer que tiene la Biblia, que lee el libro de corrección, toda la Biblia apunta al bautismo del Espíritu Santo. Eso es muy importante, eso es fundamental en lo que es el camino del evangelio genuino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, para poder, que es el tema que hemos estado hablando, para poder hacer la voluntad de Dios, primeramente tenemos que creer lo que está escrito en la Biblia, sin conjeturar, sin dudar, sin argumentar. Todo eso tiene que pasar a un lado, porque el enemigo va a utilizar cualquier estrategia para que usted y yo dudemos del movimiento del Espíritu Santo. Recuerde lo que dijo el profeta, que los dos espíritus se movían. Cuando había un movimiento del Espíritu Santo, también había un movimiento demoníaco. ¿Para qué? Para hacerlo a usted dudar y también para conformarlo. Eso es algo que tenemos que siempre tener presente. Recuerden qué edad estamos viviendo. Estamos en la edad de la Odisea. Estamos en la edad de los derechos, en la edad conformista. Por eso tenemos que sacudirnos de este tiempo de conformidad en el cual estamos, y así poder manifestar la voluntad agradable y perfecta del Señor. Quisiera hacer una oración para que así le demos comienzo a este tema que vamos a continuar, que lo empezamos, que es creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. Quisiera que hiciéramos una oración para así leer una escritura y así darle comienzo o continuidad al tema que estuvimos hablando la última vez. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote la gloria, honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor de la gloria. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, tú nos des fuerza, Señor, gracia para vencer, Señor. Sin ti no vamos a vencer, Señor, necesitamos de ti, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des, Señor, tú, Padre Celestial, tu voluntad, Señor, nos deja conocer, Padre Celestial, a través de la revelación del Espíritu Santo, Señor,
nos deja conocer tu plan, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos, Señor? Tú quieres, Señor de la gloria, que manifestemos, Señor, tu perfecta voluntad, agradable y perfecta, Señor, que no dudemos, Señor, al movimiento, Padre Celestial, que tú estás haciendo en esta hora, Señor. Tú nunca nos has dejado, Señor. Tú siempre has estado con nosotros, Señor, hablándonos, Señor, trayéndonos a claridad las Escrituras, Padre Celestial, sacándonos, Señor, de esa conformidad que hay en este momento, Padre Celestial, por causa de la edad en que nos encontramos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, Padre Celestial, y danos fuerza y gracia para vencer, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, en esta hora, oh Padre Celestial, que no mira la enfermedad, Señor, que no mire los problemas, Padre Celestial, hermanos y hermanas con necesidad, vidas, Padre Celestial, allégate a ellos, Señor, y dale, Padre Celestial, provéele, Señor, Padre Celestial, y que ellos puedan ver, Señor, que eres tú, Señor, el que hace todas las cosas, Señor. Oh Padre Celestial, enviamos palabras de sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, porque dice tu palabra que tú ciertamente llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, oh Padre Celestial, pero por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, oh Padre amado, y danos fuerza y gracia para vencer. Te lo rogamos, Señor, cuando vamos a entrar, Señor, en el desarrollo de este tema, sea tu mano ayudándonos, Señor, y dándonos, Padre Celestial, la revelación, Señor, Padre Celestial, y la confirmación de tu Santo Espíritu. Porque te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Continuando con este tema, como lo trajimos la última vez, creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. Creer, cuando decimos creer, no necesariamente eso nos va a llevar a la obediencia. Porque muchas personas dicen, yo creo lo que se está haciendo. Pero cuando se trata de darle el cumplimiento a lo que dice Dios en su palabra, hay un retroceso. ¿Por qué causa pasa eso? Porque en realidad ha sido solamente una confesión de labios. Pero tiene que haber una convicción en el corazón de lo que se está haciendo es la verdad. Cuando usted no tiene duda del movimiento del Espíritu Santo, usted no hace otra cosa sino obedecer. Porque usted sabe que no hay otra vía. Dios no tiene vía alterna, Dios no tiene dos voces. No. Dios cuando habla, eso tiene un cumplimiento. Dice la Escritura que yo, Jehová, no me mudo. Sabemos, como dice también Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la Escritura que tomamos, la última vez que hablamos de este tema, tomamos esta Escritura que también vamos a estar tomando en esta hora, que es de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a tomar solamente 2 versos de esa Escritura, que es en el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y será que, si oyeres diligentemente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Fíjense cómo empieza esta escritura. Claramente vemos que es condicional. Porque dice, si oyeres diligentemente a la voz de Jehová tu Dios para guardar. Fíjense, cuando nosotros oímos la predicación de la palabra, eso tiene que causar un efecto. No es solamente escuchar, como dice Hebreos 4:2, que dice que a muchos no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe. Cuando se trata de no mezclar fe es la obediencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra, eso tiene que causar en nosotros una seguridad. Ahora, ¿quién da esa seguridad?
Por supuesto, la da el Señor, pero en nosotros tiene que haber una convicción. Recuerde que Dios no nos va a forzar, Él no nos va a obligar a creer, ¿no? Él nos presenta el plan. Y Él mismo lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Por esa causa, cuando escuchamos la predicación de la palabra, eso tiene que causar en nosotros una reacción. Ahora, ¿cuál tiene que ser la reacción al escuchar la predicación de la palabra? Sí, la obediencia. Porque en la obediencia, dice la Escritura, está la vida. Por eso le dije, esta Escritura es condicional. Porque dice, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos. Fíjese lo que nos lleva a poner por obra todos los mandamientos. No se trata de obedecer ciertas y determinadas escrituras. No, cuando nosotros estamos convencidos de que el que ha hablado es Dios, cuando estamos realmente convencidos en nuestro corazón de que el que está trayendo el mensaje de la palabra es el mismo Señor, cuando estamos seguros de que Dios no ha parado de hablar, cuando decimos que el mensaje de la hora sigue en vigencia, Dios sigue hablando, no ha terminado, esto lo hemos dicho muchas veces, el mensaje de la hora que nosotros conocemos, que trajo el profeta de la edad, nuestro hermano Branham, ese mensaje no ha terminado. Dios sigue revelando. Ahora, la revelación viene ahora en una manera individual. Por eso Dios viene ahora utilizando los dones del Espíritu, trayendo el discernimiento de Espíritu. Lo que usted pensó, lo que usted hizo hace mucho tiempo, viene Dios y lo trae ahora a memoria. Ahora, yo dije la última vez que cuando Dios nos habla a través de un don, cuando nos habla directamente, esa es la expresión correcta, cuando Dios nos habla directamente de algo que debemos hacer, es porque ya el Señor ha utilizado otros métodos para hablarnos. Recuerde que los profetas de esta edad son los ministros. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor a través de los profetas de este tiempo? Muchas veces no ha hablado de diferente manera de la naturaleza. Usted se pone a analizar su propia vida. Yo no me voy a poner a analizar su vida, pero usted mismo puede analizar su propia vida y se va a dar cuenta de que Dios ya le había dicho a aquellos hombres, a aquellos hermanos y a aquellas hermanas que han experimentado esto, de que Dios les haya hablado de manera individual a su vida. Usted se pone a hacer un recuento de su propia vida y se va a dar cuenta de que Dios había hablado de diferentes maneras. Pero ¿qué hemos hecho? Voltear la cara y no obedecer. Y decimos, creemos lo que Dios está hablando. ¿Y la obediencia? Le repito lo que dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros podemos profesar amar al Señor, pero cuando se trata de que tenemos que obedecer, ahí esa es la demostración de amor, esa es la prueba de amor que nosotros le damos al Señor, porque Dios no es caprichoso, porque Dios quiere que nosotros obedezcamos a su voz, porque hay un beneficio para cada uno de nosotros, bien sea un beneficio de vida, bien sea un beneficio natural, bien sea un beneficio espiritual, de la manera que sea. Dios tiene razones, aunque dice la Escritura que Él no da razones, Él no da cuenta de sus razones, pero hay una razón especial por el cual Dios manda hacer cierta y determinada cosa. Recuerde que nosotros somos seres finitos, nosotros no podemos ver más allá de nuestra vista, porque estamos limitados, pero Dios ve todo, Dios ve desde el principio hasta el fin, todo, e incluso ve el desarrollo de las cosas. Por eso cuando Él nos habla, Él nos advierte, porque Dios no habla por hablar, que eso es otra cosa que tenemos que tener claro. Dios cuando habla, cuando nos trae una palabra, es porque Él quiere que nosotros obedezcamos. Por eso, creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. El ejemplo por excelencia lo puso nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Solamente estoy haciendo una pequeña introducción de lo que hablamos la última vez para así entrar en el desarrollo de los casos, hombres y mujeres, que usted se pone a analizar y usted se pone a ver en este tiempo, y era bastante tremendo como estos hombres y estas mujeres llegaron a obedecer cosas que ni siquiera existían. Pero fíjense algo tan importante, el Señor, dice la Escritura, que Él no se detuvo a desobedecer al Señor. No, el Señor fue y le dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito de Él. Incluso sabemos esto por la palabra, que estaba escrito la manera como Él iba a morir, quiénes lo iban a matar, quiénes lo iban a traicionar. Todo estaba escrito. ¿Qué hizo el Señor? Dice que fue oído por su reverencial miedo. Ahora, cuando está hablando de este miedo, es la obediencia. El Señor, cuando fue al monte del Getsemaní a orar, era porque en realidad quería obedecer. Porque usted se pone a analizar la Escritura, todos estaban durmiendo, nadie lo estaba acompañando en esa vigilia. El único que estaba orando, intercediendo, era el Señor. ¿Por qué causa? Por amor. Porque cuando nosotros amamos, pasamos por encima de cualquier circunstancia. No importa. Y claro, las situaciones se ponen difíciles y fuertes. Pero dice la Escritura, y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Por eso, cada uno de nosotros, cada hombre, cada creyente, vamos a simplificarlo, vamos a poner, cada creyente tiene su prueba, porque tiene que ser probado. Dice la Escritura, en el mundo tendrías pruebas y aflicciones, pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa de parte del Señor. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Recuerde que tentación no es pecado, pero vamos a ser tentados. Pero nosotros tenemos que ver la promesa que el Señor hizo en la palabra del Señor. El Señor nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice la palabra de Dios, porque fíjese, el galardón que recibió nuestro Señor por causa de haber obedecido. Fíjese lo tremendo que es esto. Por causa de la obediencia. Ahora Dios no nos está exigiendo cosas tremendas, cosas que no podamos llevar. No. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos obedientes. Porque viene un desarrollo tan tremendo. Dijo el profeta de la edad que la novia haría este drama. Eso lo sabemos, él hizo solamente un ensayo, ahora viene el drama que va a desarrollar la novia. Necesita hombres y mujeres obedientes, porque si no obedecemos en cosas tan sencillas y cosas que están en la palabra, algo tan sencillo como son los ministerios y los dones, eso está en la Biblia, eso está más que probado, por decirlo de una manera, por causa de que la Escritura lo respalda como base de todas las cosas. La Escritura lo respalda, el mensaje de la hora por el profeta de la edad también lo respalda. Vemos el cumplimiento de lo que Dios está hablando, vemos el desarrollo de los dones manifestándose en los ministerios, y aún hay duda en nosotros. Tenemos que sacudirnos de esa edad en la cual estamos, la odisea, esa edad que dice, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Tenemos que sacudirnos de ese espíritu tan terrible, porque es una guerra espiritual. Por eso tenemos que verdaderamente volvernos a Dios. ¿Es que acaso nos hemos extraviado? Cuando dudamos del movimiento del Espíritu Santo, hermano y hermana, nos extraviamos de la verdad. Muchas veces nos extraviamos a tal grado que nos cuesta conseguir nuevamente el camino. Pero ¿qué quiere el Señor? El Señor sigue llamando, porque aunque nos hemos extraviado del guía,
Dios sigue llamando para que volvamos al centro de la palabra. Dios quiere que cada uno de nosotros ocupe su lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de parte del Señor para con nosotros. Dios quiere que nosotros le demos el cumplimiento a lo que está escrito. Fíjese como dice aquí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero fíjese, cuando oyere a la voz de Jehová, tu Dios. Y no es solamente oír, sino darle el cumplimiento. Porque ¿de qué nos sirve? Pues, como dice la Escritura, que tenemos que arrepentirnos. ¿De qué nos sirve escuchar que nos arrepentimos? Y lo que hay en nosotros, en vez de una reprensión, es un remordimiento en nuestro corazón. Ahora, diferenciando esas dos palabras, remordimiento es cuando usted escucha, se da cuenta que está mal, pero usted no corrige. Bueno, eso fue un remordimiento en su corazón. Pero cuando hay una reprensión por el Espíritu, eso lo lleva a la obediencia. Eso lo lleva a cumplir lo que dice Dios en su palabra. Por eso es tan importante todos estos pasos. Vamos a tomar una escritura que es en Romanos, el capítulo 10. Fíjense la importancia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjense, vamos a leer Romanos capítulo 10 en el versículo 8 en adelante. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra de tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesáramos con nuestra boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, fíjese, confesión y creer, eso es algo que van de la mano, así como fe y revelación van de la mano, de igual manera es la confesión con el creer, que si confesáramos con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y griego, porque el mismo Señor de todos, rico es para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Luego la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjese la importancia de lo que es escuchar, creer en el corazón, para así poderle dar el cumplimiento a lo que dice Dios en su palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, como leímos aquí, y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, la importancia de estar siempre atento a las palabras del Señor, porque Dios siempre, en cada momento, hermano y hermana, en cada culto, Dios siempre tiene algo que decirlo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Dios siempre quiere darnos a conocer las cosas que no conocíamos, pero tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados para poder llevar ciertas cosas, ciertas palabras del Señor, entonces Dios no puede lidiar con un hombre y con una mujer así, por causa de que no está preparado, es decir, es un niño, todavía no tiene madurez espiritual para poder llevar
las cosas. Por eso es la importancia de Dios, la importancia que tenemos que darle al Señor a cada palabra que sale de la boca de Dios. Recuerde, Dios está en escena, Dios está hablando, Dios está bajando, Dios está administrando. El Espíritu Santo sigue dándonos a conocer cosas que estaban ocultas para llegar a perfección. Ahora, esto fue una introducción solamente de lo que se habló la última vez que hablamos esta palabra, creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver una parte muy importante. Vamos a ver casos, y casos tremendos en el cual hombres y mujeres no conjeturaron la Biblia, sino que le dieron cumplimiento. Y no era fácil, no es lo que nosotros se nos está presentando hoy, porque para nosotros hoy es muy fácil, porque tenemos material por el cual podemos ver y revisar si es la verdad. Tenemos la escritura, tenemos los mensajes, tenemos las predicaciones, tenemos tanto material, tenemos el internet. Imagínense con el internet todo lo que usted puede verificar. Ahora, estos hombres no tenían nada de eso, pero tenían algo muy importante, que tenemos usted y yo también, que es material de Dios. Tenían representación de Dios en su corazón. Cada hijo, cada hombre, mujer que ha creído esta palabra, tiene representación de Dios en su corazón. Lo que pasa es que es una semilla que tiene que echarle agua. Y el agua es la palabra. Tenemos ese germen de vida en nuestro corazón y tenemos que permitir que esa agua llegue a nuestro corazón para que pueda brotar la vida. Ahora, no podemos encapsular nuestro corazón y no permitir que el agua llegue a la semilla. No, tenemos que permitirle al Señor que hable. Así como dijo Isaías, habla que tu siervo oye. Nosotros tenemos que tener las mismas expresiones en nosotros hoy para con el Señor, porque Dios lidia individualmente con los gentiles, eso lo sabemos. Dios lidia individualmente con cada uno de nosotros, no así con el pueblo de Israel que lidia como pueblo, pero en nosotros es diferente. Cuán agradecidos tenemos que ser con el Señor, porque el Señor viene a ministrarnos de manera individual, Dios lidiando con cada uno de nosotros para llegar al objetivo deseado, es decir, llegar a perfección, alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Gloria al nombre del Señor, porque el hacer la voluntad de Dios, eso nos trae a nosotros beneficios. Pero contrariar, porque leímos Deuteronomio 28, capítulo 1 y 2, pero si usted lo lee desde el versículo 15, se va a dar cuenta de lo tremendo que es la desobediencia. Por causa, no lo quiero leer ahorita, pero por causa de no obedecer a la voz de Dios, hay una maldición sobre nosotros. Por eso lo serio que es estar atento a lo que Dios está hablando. Dios, vuelvo y le repito la expresión, Dios no habla por hablar. Dios cuando habla es porque Él quiere que su voz se escuche y se lleve y se ponga por obra. Porque si un rey en lo natural, cuando él habla, él espera que sus súbditos pongan sus palabras por obra. Él no habla por hablar. Eso es en lo natural. Cuánto más en lo espiritual cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios hablándonos a nosotros, a seres mortales, para que le pongamos o que pongamos en nuestro corazón el obedecer. Recuerde que Dios no nos forza. Dios simplemente nos presenta su plan y su propósito. Quisiera leer y vamos a tomar un personaje que es en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a hablar un poco sobre un hombre de Dios, un hombre que había hallado gracia delante de los ojos del Señor, como lo fue Noé. Fíjese, Génesis capítulo 6, en el versículo 1 en adelante dice:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de hombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón en ellos era de continuamente hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense algo tan importante. Primero da el Señor el diagnóstico del hombre en la tierra. Dice la Escritura que el continuo pensamiento de su corazón era hacer el mal. Ahora, siempre en lo natural siempre enfocamos como que hacer el mal, matar, robar, beber aguardiente, fumar cigarro y tantas cosas que son en realidad vamos a decirlo, la manifestación de la desobediencia. Pero en realidad sabemos que el pensamiento de los corazones de estas personas era la desobediencia a la palabra del Señor. Por eso el Señor lo explica aquí, dice: 120 años estaba Noé. Serán sus días 120 años, dice la Escritura. Sabemos por la revelación que ese fue el tiempo que duró Noé predicando un mensaje, el mensaje de la hora en ese momento. Recuerde, beber, fumar, esos son los atributos del pecado. Sabemos que pecado es incredulidad a la palabra de Dios. Ahora, este hombre llamado Noé, que dice la Escritura que el Señor habla de él, que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque era perfecto. ¿Cuál era la perfección de Noé? No haberse corrompido. Los pensamientos de Noé no era hacer el mal. Noé quería darle cumplimiento a la palabra de Dios en ese momento. Fíjese algo tan importante. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Dios le da a Noé? Que iba a llover. Para nosotros eso es algo muy natural, eso es algo sencillo. Va a llover, uno dice, y en realidad cae agua del cielo, pero para ese momento, recordemos esto, que nunca había caído agua del cielo, o sea, nunca había llovido sobre la tierra. Era un mensaje que Noé, hablando naturalmente, no lo podía probar. ¿Cómo le probaba a Noé? Y el profeta lo especifica más y dice que los científicos de ese momento habían probado de que no había agua en los cielos, pero sabemos que cuando Dios habla algo,
No importa lo increíble que pueda suceder, no, Dios eso lo trae a cumplimiento, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora, estos hombres tenían un deseo y era no cumplir la palabra, ¿no? Aunque ellos estaban escuchando la predicación de Noé. ¿Se imagina un mensaje 120 años trayendo un mensaje para que ellos se arrepintieran y entraran en el arca? Básicamente era un mensaje sencillo para ese momento, porque era arrepentirse de hacer el mal, dejar de hacer el mal y resguardarse ellos y su familia en el arca. Pero sabemos que Noé fue tildado por loco. ¿Por qué causa? Porque estaba predicando algo que no había acontecido todavía. Y ellos, como dice la Escritura, el designio de los pensamientos de su corazón era continuamente hacer el mal. No es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Por eso el Señor dice, cuando los tiempos sean como Noé, cuando sean como Sodoma y Gomorra. Y vemos esa manifestación en el presente hoy. Pero Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera. Pero Dios toma a un hombre que pudo creer lo que Dios estaba hablando. Por eso dice aquí, le repito esta expresión, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y dice en el versículo 13, y dijo Dios a Noé, Dios le estaba hablando directamente a Noé. ¿Por qué causa? ¿Por qué no les habló a los demás? Porque ellos no tenían material en su corazón para escuchar el mensaje de salvación. Aunque Dios le dio la oportunidad de escuchar a su siervo, de escuchar el mensaje que Dios había dado para la hora, pero ellos no querían escuchar, ellos querían seguir en su vida pecaminosa y simplemente Dios empieza entonces a dar las órdenes, porque Dios, por eso dice que solamente, eso lo dijo el profeta, que solamente necesita un hombre que le pueda creer. Uno con Dios es mayoría. Ahora, ¿cuántos creen? Si los pudiera escuchar, seguro que muchos van a decir amén. ¿Cuántos creen el mensaje de Dios para la hora? ¿Cuántos creen que Dios está hablando hoy? Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios no ha parado de hablar, Dios sigue advirtiendo, Dios sigue dándonos oportunidad. Dice la Escritura que el día de salvación es hoy. ¿Cuántos están aceptando la verdad? ¿Cuántos están verdaderamente arrepintiéndose? ¿Cuántos están creyendo el mensaje de Dios para la hora? ¿Cuántos están creyendo? Porque decimos, ¿cuántos creen el mensaje de la hora? Y les muestro el folleto y dicen amén. Pero ¿cuántos creen el movimiento del Espíritu Santo para la hora? Entonces Dios siempre nos ha hablado. Dios siempre nos está ministrando. Y dice aquí la Escritura, en el versículo, fíjese, en Hebreos, vamos a buscar Hebreos, capítulo 11, en el versículo 7. Vamos a leer ahí por causa del tiempo, vamos a tomar solamente este personaje por hoy. Noé, dice la Escritura en Hebreos, capítulo 11, en el versículo 7, dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, fíjense la importancia de esta expresión, por eso le dije, el mensaje que Dios está trayendo es para creyentes. Dios le está predicando a los creyentes, también a los perdidos, para que no tengan excusa en el día del juicio. Pero el interés principal del Señor es para los creyentes, hombres y mujeres sencillos que creen lo que Dios está haciendo hoy, que no se han quedado solamente con el fuego pintado en la pared. ¿Usted entiende la expresión? No, usted quiere ver la manifestación de Dios en su día y en su propia vida. Usted quiere manifestar
o usted quiere que en usted se manifieste lo que se manifestó en el profeta. Esa persona dice, hermano, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, hermano, eso se tiene que manifestar en nosotros, lo que se manifestó en el profeta. Porque si él hizo, vuelvo y le repito la expresión, si él hizo un ensayo y nosotros vamos a hacer el drama, tenemos que prepararnos así como el profeta se preparó, vivir en esa atmósfera espiritual en el cual él se preparó. Por eso dice aquí, versículo 7 de Hebreos, capítulo 11, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, de la lluvia, porque el mensaje era, va a llover, arrepiéntase y entren en el arca, porque Dios va a destruir el mundo con un diluvio de agua, va a caer agua del cielo. Y la gente no creyó. Con temor. ¿Temor de qué? ¿Miedo? No. Noé no tuvo miedo. Noé tuvo temor reverencial porque sabía que quien estaba hablando con él era el creador del cielo y de la tierra. Y su experiencia por ser un hijo de Dios, sabía que lo que Dios estaba hablando, eso tenía un cumplimiento. Por eso dice aquí, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo. Es decir, la revelación que recibió Noé, y fíjese, y aquí vemos un punto importante, por eso es que la revelación es intransferible, porque Noé le estaba diciendo la revelación, les estaba predicando a ellos la revelación que él había recibido de parte de Dios, y ellos la escucharon, y aún así no creyeron. Por eso que la experiencia de que Dios le revele a usted la palabra tiene que ser una experiencia individual. Como nos escuchamos la predicación del profeta y Dios le reveló al profeta, sí, claro que sí se lo reveló el profeta, y a usted se lo ha revelado, a mí me lo ha revelado. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta importante. Nosotros sabemos que Dios se lo reveló al profeta, pero entienda lo que le voy a decir. A mí eso no me sirve de nada que Dios le haya revelado al profeta si yo no tengo la misma revelación. Porque obtener una revelación de lo que a él se le fue revelado se basa en tener una experiencia con Dios como él la tuvo. Eso es lo importante de eso, tener la misma experiencia que él tuvo. Eso a usted le da seguridad, convicción de lo que, ahora entiendo por qué el profeta decía esto. ¿Por qué causa? Porque usted lo ha experimentado. Por eso es que el profeta podía ver el discernimiento. Pero cuando el don es activado en usted y usted ve el desarrollo de los dones, usted dice, verdaderamente ahora lo puedo creer, porque lo había escuchado que el profeta había pasado por la misma experiencia. Aunque pude confesar en mi corazón, necesitaba tener mi propia experiencia para poder tener convicción en mi corazón. Entonces todo se basa ¿en qué? En una experiencia. ¿Con quién? Con Dios. Por eso, por la cual fe, la revelación que recibió Noé de parte de Dios, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue heredero ¿de qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? El cumplimiento de la palabra por la revelación. Ellos no tenían excusa, los antidiluvianos. Ellos habían escuchado la predicación de Noé. Duraron 120 años recibiendo la predicación. Quizás para esas personas Noé se volvió fastidioso, loco, tantas cosas que pudieron haber expresado de Noé, pero Noé tenía seguridad en su corazón. La pregunta para nosotros es hoy, y aquí vamos a pararnos,
Seguiremos la próxima semana, si Dios lo permite, en este tema, creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros, ya dándole culminación a este tema, la pregunta para nosotros es, ¿hemos creído la predicación? El mensaje, porque cuando digo la predicación estoy hablando del mensaje. Sí, yo creo lo que el profeta dice, eso es una parte, el mensaje no ha terminado, hermano y hermana. Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios sigue dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Dios sigue insistiendo, persistiendo, como ese tema que tomamos. Persistir, insistir, a que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. No podemos llegar a la estatura de un varón perfecto si no aceptamos lo que dice Dios en su palabra por Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque ese ministerio es puesto para la perfección de nosotros, de los santos. No podemos tener el poder, recuerda lo que hemos explicado, poder se enmarca en la virtud de parte de Dios, que estoy hablando de los dones espirituales, que tienen que estar en operación porque es para beneficio de usted y de mí. Porque si es corrección, bueno, eso es para beneficio de usted y de mí. Que si es una advertencia que no vayas a tal sitio, es porque es para un beneficio para usted y para mí. No podemos luchar en contra de eso. Se imagina que los dones no estuvieran en operación y hay una necesidad y necesitamos que el don de sanidad o el don de milagro se active. Ah, pero estamos conjeturando, estamos dudando. No, sí, ese sí lo creo. ¿Y por qué los otros no? Si todos provienen de Dios, todos salen de Dios, todos los manifestó el Señor. Entonces tenemos que tener las cosas bien claras. Lutero manifestó los 9 dones del Espíritu. Entonces tenemos que tener las cosas claras, y hermano y hermana. Necesitamos llegar a perfección, necesitamos quitarnos esa mente de duda. No tenemos que darle entrada a la duda, a la incredulidad, para hablar más específico, porque eso es pecado. La incredulidad es pecado. Eso lo dijo el profeta de la edad. Y está basado en la palabra. Cuando nosotros somos incrédulos a una palabra, eso no fue lo que le sucedió a Eva. Por dudar solamente una palabra, fíjense en lo que estamos hoy. Por eso Dios quiere que usted y yo pongamos a un lado, hagamos un alto en nuestra vida y empecemos a cumplir lo que dice Dios en su palabra, porque Dios está hablando. No sé cuántas veces he dicho esta expresión hoy, pero Dios está hablando. Dios está llamando. Dios está corrigiendo. Dios quiere que usted y yo lleguemos. Si Él no quisiera, ¿desde cuándo nos hubiese dejado? No. Dios insiste, persiste. Pero dice la Escritura, y eso lo acabamos de leer con Noé: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Si hoy oyeres su voz, dice otra Escritura, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso el llamado de parte del Señor es para que entremos en comunión. Tenemos que ser sinceros con Dios. Si estamos caminando para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que insistir, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para alcanzar esa promesa, porque es una promesa. Dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerza, solo los valientes la arrebatan. Tenemos que ser valientes para entrar por ese camino estrecho, que es el Evangelio de Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que tener
el carácter de Jesucristo. Pero no podemos apagar el espíritu, no podemos resistirlo, no podemos contristarlo, no podemos apagar el espíritu, porque un carro puede ser muy fuerte, el mejor carro del mundo, pero si usted lo apaga, el carro no funciona. Entonces no podemos resistir, contristar, apagar el espíritu. Tenemos que seguir adelante, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo sigo adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere los valientes de esta edad. La novia, Dios quiere que ya la novia tome su posición. Dios quiere que la novia tome su posición en el lugar que le corresponde. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Estamos diciendo que creemos y que queremos obedecer a la voluntad de Dios. ¿Qué parte del ministerio usted le corresponde ocupar? O si es un laico, ¿qué parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo le corresponde a usted ocupar? Ya usted le pidió al Señor que le revelara cuál era su posición en el cuerpo. Cada uno de nosotros, tanto ministros como laicos, tienen que ocupar el lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia, hermano y hermana, de estar atento a la palabra. Dios nos habla en cada servicio. Dios nos está hablando, Dios nos está administrando. Dios quiere que usted llegue. Dios quiere que yo llegue. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Recuerde, las promesas de Dios son condicional. Si oyeres atentamente, como leímos esa escritura de Deuteronomio 28, si oyeres atentamente, diligentemente a la voz de Jehová tu Dios, te alcanzarán todas esas promesas, dice la palabra del Señor. Si oyeres diligentemente a la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes. El deseo de parte de Dios es que usted le dé cumplimiento a toda palabra que sale de la boca de Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Le dio cumplimiento a toda palabra que salía de la boca de Dios. Él mismo dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Tenemos que llegar a esa condición, hermano y hermana, de no hacer nada sin tener revelación, porque eso es lo que quiso decir el Señor. Yo no hago nada, en palabras mías, yo no hago nada hasta que Dios me lo revele. Nosotros tenemos que tener la misma expresión, no hacer nada hasta que Dios revele. ¿Qué es revelación? Dar a conocer, quitar el velo. Tenemos que llegar a ese punto. Hemos llegado al final. Quise tomar más personajes, pero será para la próxima oportunidad, si Dios lo permite. Seguiremos hablando sobre este maravilloso tema, creyendo y obedeciendo a la voluntad de Dios, porque ese es el mensaje. Si pudiéramos enmarcarlo y decir, este es el mensaje de la hora, en que tenemos que creer y obedecer a la voluntad de Dios. Todo tiene que estar manifestado, todo tiene que estar desarrollándose en la iglesia hoy, tanto los ministerios como los dones del Espíritu. No dudando, sino creyendo. Recuerde, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Vamos a hacer una oración y así vamos a despedir el programa por el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, que estas palabras, Padre amado, sean de beneficio, Padre Celestial, para cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.